Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Escuchen este otro ejemplo. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar y levantó una torre para vigilarla. Después la alquiló a unos labradores y se marchó a un país lejano. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, el dueño mandó a sus sirvientes que fueran donde aquellos labradores y cobraran su parte de la cosecha. Pero los labradores tomaron a los enviados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores más numerosos que la primera vez, pero los trataron de la misma manera. Por último, envió a su hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero los trabajadores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero, lo matamos y así nos quedamos con su herencia. Lo tomaron pues, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Le contestaron: hará morir sin compasión a esa gente tan mala y arrendará la viña a otros labradores, que le paguen a su debido tiempo. Jesús agregó: ¿no han leído esta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Ahora yo les digo que a ustedes se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo, que lo consideraba como un profeta. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios hoy tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 46. Otra parábola, otra comparación, otro ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo, en esta ocasión llamada la parábola de los viñadores asesinos. Ayer estuvimos también ante una parábola, hermanos y hermanas, que nos puso a nosotros de relieve y a pensar y sobre todo a entenderla correctamente, de cómo es capaz nuestro Padre Dios del cielo utilizar, ¿verdad?, medios e instrumentos cerca de nosotros para ayudar a nuestra propia conversión, si lo interpretamos correctamente y si tenemos ese discernimiento espiritual para interpretar que realmente cada evento de mi vida, hermanos y hermanas, es valioso y es precioso cuando lo relaciono con mi bautismo, con mi vida espiritual o con mi vida de creyente. Estamos y continuamos en el tiempo de Cuaresma, hermanos y hermanas, y tenemos planes. Nuestros planes son puestos pues ante el altar de Dios, porque queremos respetar este espíritu cuaresmal que nos llama a la conversión, a enderezar la ruta, a arrepentirnos de nuestros pecados, a volver a la casa del Padre. Ese es nuestro plan, hermanos y hermanas. Pero también hoy la palabra de Dios nos pone al tanto de que hay planes en el mundo que son totalmente independientes del plan, del proyecto, de la misión, de las metas que yo tengo. Un plan que es totalmente contrario, que principalmente lo que buscaría es desviarnos del camino que estamos queriendo volver a caminar, desviarnos y sacarnos pues de tener una conciencia y un corazón contrito y humillado para que Dios no lo desprecie. Y tú y yo tenemos que ejercer el discernimiento. Tú y yo tenemos que, dentro de este ejercicio cuaresmal, hermanos y hermanas, poner todo esto en una balanza para poder entender: caramba, he puesto un plan para mí, para mi relación con Dios, para mi bienestar y bendición con Dios, y seré atacado y seré tratado de ser desviado para que no lo cumpla. Y en esto es que tenemos que tener alerta. Precisamente hoy hay lecturas, hermanos y hermanas, que nos hablan y nos presentan eso: el plan de Dios y el plan de los seres humanos que no cuentan con Dios, porque no es todo tipo de ser humano, como dijimos ayer. Génesis es una de las primeras lecturas que tenemos hoy en consideración en el capítulo 37, hermanos y hermanas,
que nos habla también a nosotros de lo que es el plan de Dios y lo que es el plan de los que están lejos de Dios, y no podemos dejarla atrás y la tenemos que añadir hoy también como una prioridad a nuestra reflexión y a nuestra meditación. Así que nos vamos a enfocar en eso, hermanos y hermanas. ¿Tienes un plan en esta cuaresma? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás desarrollándolo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué resultados has tenido? Por el otro lado, ¿tienes un plan en esta cuaresma? ¿Cuáles son los ataques que has recibido? ¿Qué desvíos, qué tentaciones has tenido que enfrentar? ¿Te has dado cuenta de cómo se llaman, cuáles son y de dónde se originan? Es bueno hacerlo, hermanos y hermanas, porque no solamente por 40 días. Esto es por todo el tiempo en que estamos vivos en esta tierra. La idea fuerza que nos va a ayudar a entender, hermanos y hermanas, y a guiar dentro de la reflexión y la meditación de hoy es la siguiente. La iglesia, hermanos y hermanas, debe ser el lugar donde haya más obediencia a Dios y donde haya también un gran empeño para salvar a aquellos que lo buscan. Es necesario verlo así, porque yo soy iglesia, comunidad de creyentes, de hermanos y hermanas, y estamos aquí porque queremos obedecer a Dios, guardar lo que Dios nos pide, cumplir lo que Dios nos pide. Y cuando estamos en comunidad cristiana, asamblea, iglesia, y estamos delante de Dios viviendo nuestra vida y cumpliendo su voluntad, es cuando más fidelidad, lealtad y obediencia tenemos que tener. Y por el otro lado, que no podemos dejar de pensar que debe haber un empeño en nosotros, hermanos y hermanas, también para ayudar a aquellos que buscan la salvación, no ser piedra de tropiezo para nadie, que nadie se encuentre rechazado, que nadie se encuentre, hermanos y hermanas, olvidado en el camino, abandonado, no recordado, cuando también puede estar buscando de Dios y se nos ha olvidado a nosotros por el camino. Así las cosas, hermanos y hermanas. Esa lectura de Génesis es muy conocida por todos nosotros. Es José de Egipto, que le llaman el príncipe de Egipto, este joven que todos conocemos en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, que de pastor se convierte pues en un gran oficial del país de Egipto, del reino de Egipto, y ocurre en su vida, hermanos y hermanas, algo bien sorprendente, porque es uno de esos casos donde tal vez la gente pensaba de aquello que era insignificante, de aquello que no tenía valor, de aquello que no se contaba con, de repente se ha convertido, pues que pues en esa piedra, hermanos y hermanas, que soporta, que aguanta, que es fuente de fundamento, es la base, es pues sobre todo esa plataforma que será capaz de liberar a un pueblo. ¿Qué es lo que ocurre con José prácticamente, hermanos y hermanas? Pero José tiene que enfrentarse, hermanos y hermanas, a unos planes de sus enemigos, y lamentablemente sus enemigos son sus hermanos, y tú y yo conocemos esa historia. José, dentro de todo, según nos narra el Génesis, había confrontado, hermanos y hermanas, una mala reputación de parte de sus hermanos. Sin embargo, su papá, Jacob, hoy llamado Israel en la palabra de Dios, quería muchísimo a este hijo, porque le nació cuando él era anciano. Tenía un amor preferencial por este niño, un amor exclusivo. Le confeccionó una túnica, hermanos y hermanas, pues con mangas, que eso no lo tenían ninguno de sus hijos. Y sus hermanos y hermanas, por eso le guardaban gran rencor. De hecho, hasta no lo saludaban como parte de su manifestación y protesta con lo que estaba pasando. José había tenido unos sueños espectaculares, hermanos y hermanas, que nos refiero en la palabra de Dios con aquel sueño de las gavillas, donde él se encuentra con las gavillas en las manos, los hermanos están rodeándolo a él también con gavillas, pero al levantarse las gavillas de José, las gavillas de sus hermanos se inclinan, y él interpretó el sueño como que se tenían que inclinar ante él. Sus hermanos y hermanas se preguntaban: ¿inclinarnos ante ti? ¿Cómo va a ser? Y por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí empieza a enfrentarse pues todo el odio, la venganza por alguien que Dios había dispuesto a ser un líder, a guiar. Ese era el plan de Dios. Su papá conservaba en su memoria todo cuanto estaba pasando, porque hasta él se preguntó: caramba, tu madre y yo tendremos que inclinarnos hacia ti.
lamentablemente se desarrolla el plan humano, el plan que no viene de Dios, el plan de matarlo. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos lleva a un punto y a un principio que tenemos que recordar hoy en nuestras vidas. El plan de Dios, en el caso de José, está establecido ahí y es así. Es que Dios, hermanos y hermanas, en su plan, lo que hace es salvar a los pueblos y se relaciona con estos pueblos que son pecadores mediante el sufrimiento de aquellos que son menospreciados y que son rechazados. Piensa en eso por un momento. Ayer lo veíamos nosotros, ¿verdad? Con Lázaro, con el indigente. Cómo Dios se vale del sufrimiento por el padecimiento que tiene alguien para ayudarnos a salvarnos. Y eso precisamente es lo que está diciendo hoy la primera lectura también, que es continuación, si la vemos así, de lo que vimos ayer. Este sufrimiento de José, hermanos y hermanas, lo aprovecha Dios. Dios es el que lo convierte en un mecanismo, en un instrumento. ¿Has estado tú pasando por algún dolor, por algún sufrimiento? ¿Cómo lo estás acogiendo? ¿Cómo lo estás ofreciendo? ¿Has pensado tú que nuestro dolor, a pesar de tener planes divinos, planes espirituales, planes en torno al desarrollo de nuestra vida espiritual, de nuestra vida buena delante de Dios, pueden ser, hermanos y hermanas, totalmente destruidos por parte de aquellos que no tienen planes de Dios? ¿No te ha pasado eso a ti en la vida? Porque vienen con sus planes de destrucción, de rechazo, de envidia, de venganza y hasta de revancha. Y lamentablemente eso se experimenta con mucha frecuencia, hermanos y hermanas. Hoy José se presenta para nosotros como un ejemplo de lo que estamos viviendo la Cuaresma como Dios manda. Un José noble, pero sus hermanos no eran nobles, hermanos y hermanas. Sus hermanos vivían de una envidia porque verdaderamente reconocían que él era noble, que él era bueno, y lo que había era envidia. Los sueños, hermanos y hermanas, significan mucho ahí, porque es la forma de Dios comunicarse con el que está con él. Es la forma de apoyarlo, es la forma de él darse a conocer, es la forma de Dios decir: estoy contigo, estoy en tu auxilio. No es que no esté dándome cuenta de tu dolor, de tu sufrimiento, de lo que estás pasando, de lo que te están haciendo, de lo que estás viviendo, que es cruel, que te causa preocupaciones serias. Estoy contigo. Se comunica Dios con él directamente, hermanos y hermanas, en una forma común, aunque no era la tradicional. En la Cuaresma debemos de buscar también eso, hermanos y hermanas. Sabemos que hay muchas tentaciones alrededor. Sabemos que a veces nos cuestionamos tantas cosas, pero caramba, si estoy buscando de Dios, estoy en el plan de Dios, estoy haciendo lo correcto, voy camino a transformarme, a convertirme, a volver a la casa del Padre, a hacer las cosas correctamente, y siguen todas estas cosas malas pasándome, sigue la gente dudando, sigue la gente señalando, sigue la gente buscando destruirme, aparecen las falsas acusaciones, aparecen los falsos señalamientos, empiezan a dañar mi reputación, mi buena fama, y me canso. Claro que sí, hermanos y hermanas, puede eso suceder. Hasta muchos podrían decirnos, como le dijeron a Job: y eso, que tú dices que ese Dios tuyo es bueno, y mira por todo lo que está pasando. Esas cosas pasan en la vida, hermanos y hermanas. Piensa en eso, que podemos sacar en extracto, en resumen, el sumo de esa primera lectura. El plan de Dios es siempre salvar a los pueblos pecadores mediante el sufrimiento de aquellos que son menospreciados y que son rechazados. Un esposo lo puede hacer y vivir esa experiencia de dolor y sufrimiento, de no ser entendido, al igual que una esposa en un matrimonio, hermanos y hermanas. Y tengo yo que poner todo eso a la luz de la fe. Señor, te ofrezco este sufrimiento, esta experiencia que no es la mejor. Haré todo lo posible y contando contigo para que desaparezca, para poder vencerla dignamente delante de ti y como tú me has dicho que lo tengo que hacer, orando por los que me odian, deseándole el bien a los que quieren terminar conmigo, bendiciendo a los que me maldicen y hasta quieren mi muerte. Lo haré así delante de ti, Señor.
Y esa es la postura que tenemos que tener, porque al igual que ayer, no sabemos, hermanos y hermanas, a veces distinguir los medios y los instrumentos que Dios usa a bien, ¿no? Cómo se aprovecha de un mal Dios para sacar un bien. Y eso es lo que tenemos que ver también en Cuaresma. Si tu situación en Cuaresma, hermanos y hermanas, no es apoyada, respaldada, no es bien vista por algunos en el mundo porque tienen su plan diseñado totalmente contrario a las cosas de Dios, este es el momento para tú saber que estás en la ruta correcta, que estás haciendo lo que Dios quiere, que tú eres de los que confía en el Señor y tienes fe en Él. Eso es importante. Ya el Evangelio se mueve, hermanos y hermanas, dentro de esta parábola algo extensa, ¿verdad? Y un poco complicada del Evangelio que nos presenta hoy nuestro Señor Jesucristo. Pero es lo mismo, hermanos y hermanas. Aquí Cristo está, pues, hablando en forma de parábola, pero esto va dirigido ¿a quién? A los líderes religiosos de su tiempo. Sumos sacerdotes, ancianos del templo, fariseos, hermanos y hermanas, y comienza pues esta parábola dejando saber Jesucristo que Dios en un momento dado le había encargado las cosas a ellos, las cosas de su pueblo, y estaban dentro del plan de Dios. Y por eso habla Cristo de que arrendó. Fíjate que no fue que le vendió la viña, fue que se la alquiló. No es que ellos, los líderes religiosos, los sacerdotes o los ancianos del templo, los fariseos, fueran los dueños, amos y señores. No, esto no es tuyo. Es que yo te estoy dando una delegación para que lo administre. Y por eso aparecen los viñadores y los labradores, hermanos y hermanas. La misión del plan de Dios, cuando nos confía lo que Él quiere dentro de su plan, hermanos y hermanas, es lograr que demos frutos. Eso es todo. La misión de un padre y una madre es que sus hijos sean buenos conforme a la voluntad de Dios. La misión de un matrimonio es que ese matrimonio sea conforme a la voluntad de Dios. El sacerdote con su comunidad, que haya frutos. Todo en las cosas de Dios lo que busca es que hayan frutos conforme, hermanos y hermanas, a lo que Dios quiere. Pero el plan humano siempre tiene por dónde colarse, hermanos y hermanas. Es como el enemigo maligno que siempre busca la fisura por donde meterse. ¿Te acuerdas con Cristo nuestro Señor en el desierto cuando sintió hambre? Por eso es que nosotros vemos hoy a Jesucristo claramente hablando, hermanos y hermanas, de que estos hombres perdieron el sentido de la vida, la responsabilidad delante de Dios, la obediencia que tenían que tener delante de Dios, el favor de ayudar a los demás a que alcanzaran la bendición de Dios, y apalean, hermanos y hermanas, apedrean, incluso matan a aquellos que son mencionados en la parábola como criados. Y esto ocurre en 2 ocasiones. Y entonces se envía al hijo. ¿Quién tú crees que es el hijo? ¿Quién tú crees que es el hijo del dueño de la viña? ¿Quién es? Es Cristo Jesucristo, el Señor. ¿Y qué hacen con él? Lo matan, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Para quedarse con la herencia. Porque el dueño pensó, como estoy enviando a mi hijo, entonces lo van a respetar. Una vez, hermanos y hermanas, concluida la parábola y entendida, Cristo quiere que los jueces sean su audiencia. Los líderes religiosos que están escuchando. En el versículo 40 les hace la siguiente proposición. Ahora bien, cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con los labradores? Esa es la pregunta de Cristo. Y entonces los que están en el auditorio, los que están escuchando, contestaron sin demora, hermanos y hermanas. ¿Hará morir sin compasión a esa gente tan mala? Arrendará la viña a otros labradores que le paguen a su debido tiempo. Se sentenciaron ellos mismos, hermanos y hermanas. Se sentenciaron ellos mismos. Están dictando su propia sentencia, porque eso es lo que ellos dijeron que aquellos merecían, y eran ellos mismos. De hecho, ellos se dieron cuenta. Narra la palabra de Dios hoy y no cambiaron su plan, porque la palabra de Dios hoy nos dice que en el versículo 45, al oír estos ejemplos, los jefes de los sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús se refería
a ellos. Hubieran deseado arrestarlo, pero tuvieron miedo del pueblo que le consideraba como un profeta. Cristo es claro en decir, hermanos y hermanas, ante el plan de Dios que tú y yo llevamos y ante el plan humano que no tiene a Dios, el plan del espíritu del mundo que no es divino, Cristo es claro en recordar en ese versículo 42, ¿no han leído cierta escritura? Dice así: la piedra que los constructores desecharon llegó a ser la piedra angular. Esa fue la obra del Señor y nos dejó maravillados. Increíble. Aquello que se desprecia, aquello que se rechaza, era puesto por parte de Dios, hermanos y hermanas, para ayudar en la salvación. Tu padre y madre que me estás escuchando, como padre y como madre que tratas de vivir tu fe, Dios te ha puesto ahí. Aunque te rechacen, Dios te ha puesto ahí para que tú seas instrumento de llevar a otros a las cosas de Dios, o hasta a un hijo, o a un hermano, un sacerdote en nuestra parroquia. Hermanos y hermanas, alguien ha sido puesto por parte de Dios ahí. No es alguien que me viene a hacer daño, no es alguien que me viene a señalar, a acusar, no es alguien que me viene pues a meter miedo con el infierno, que si no cambio el castigo, tú eres malo. No, hermanos y hermanas, es alguien que ha puesto Dios para enderezar la ruta, para poner las cosas en su sitio. Y ahí ocurre el rechazo. Lo trágico de esta parábola, hermanos y hermanas, que también pues nos hace temblar un poco, pero hay que tomarlo en cuenta con discernimiento espiritual, es aquello de que se nos quitará. Si no lo hacemos como Dios manda, seremos capaces de perder lo que Dios a bien ha tenido a darnos. Y algunos creen que eso no es posible, que Dios no nos puede quitar lo que nos ha dado. Mira cómo dice el versículo 43. Ahora yo les digo a ustedes, se les quitará el reino de los cielos y será entregado a un pueblo que le hará producir su fruto. Porque ese es el plan de Dios. Si yo no lo hago, o el que no lo haga, se te va a quitar, se le va a entregar a otros. Aquí, hermanos y hermanas, en esta reflexión tenemos que pensar, todos somos sustituibles. No, yo no sé, hay un espíritu en el mundo como de que somos eternos. En el mundo como que somos inmortales, como que vamos siempre a estar ahí, como que somos perpetuos, como que nunca podemos ser reemplazados, hermanos y hermanas. Algunos piensan que son inamovibles. Fíjate las palabras que estoy diciendo. Algunos piensan, hermanos y hermanas, que nunca van a experimentar una sustitución. Y esto es bueno tenerlo en mente. No solamente con una persona puedo perder yo las cosas de Dios. Mi matrimonio puede perder las cosas de Dios. Mi familia puede perder las cosas de Dios. Mi comunidad y asamblea parroquial puede perder las cosas de Dios. Mi iglesia puede perder las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es a quien yo le entrego, le confío para que administre, tiene que obedecer, tiene una responsabilidad. Y cuando yo venga, lo que yo quiero ver es que haya frutos. Vengo a recoger la cosecha, vengo a ver qué es lo que tú has hecho. Y por lo tanto, si te di semilla de limones, espero cosechar limones. Si te di semilla de china, de naranja, pues hermanos y hermanas, espero cosechar naranjas. Pero no espero cosechar lo contrario. Y entonces se nos quita, como lo hemos visto en otras parábolas, hermanos y hermanas, se le quitará a este que tiene menos y se le dará al que tiene más. Eso es obvio. Es algo que es una advertencia, es algo que puede ocurrir, es algo que podemos evitar. Ese versículo 43 será nuestra conclusión hoy, hermanos y hermanas, brevemente. Y yo espero que hayamos entendido, en buen resumen, lo que estamos diciendo hoy con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, siempre en nuestras vidas tenemos que evitar que se nos quiten las bendiciones que Dios nos ha dado. Y esto ha ocurrido desde el Génesis, en la palabra de Dios, hasta el Apocalipsis, y lo que ha habido para que la gente en la Sagrada Escritura pierda la bendición de Dios es la rebelión. Desde Adán y Eva, hermanos y hermanas,
esto es consecuencia nefasta, es consecuencia que se pudo haber evitado. Pero al poner por delante el plan de lo humano, de lo material, de lo mundano, hermanos y hermanas, y poner en segundo plano, tercer plano, las cosas de Dios, lo que estamos diciendo es que yo soy el dueño, amo y Señor. Yo hago lo que yo quiera con mi vida y yo produzco los frutos que a mí me dé la gana. Y eso es totalmente peligroso. Por eso, en conclusión, en mente, hermanos y hermanas, se os quitará a vosotros el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. El que tiene autoridad, hermanos y hermanas, no está exento de rendir cuentas. En la Cuaresma aprendamos eso. Y si un fruto debe haber en la Cuaresma es que yo como padre y madre tengo que rendir cuentas. Como esposo y esposa tengo que rendir cuentas. Como hijo, como hija, como hermano, oiga, tengo que rendirle cuentas a Dios. Hermanos y hermanas, como sacerdote tengo que rendirle cuentas a Dios. Como hermana religiosa tengo que rendirle cuentas a Dios. Y lo repito porque a veces se nos olvida. A alguien tenemos que rendirle cuenta de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho. De lo contrario, vivimos a la libre. Aquí es importante recordar, al exprimir esta parábola, hermanos y hermanas, ten en cuenta otro principio clave. Aunque tengamos las promesas de la vida eterna, corremos el riesgo cuando actuamos mal de perderlas, hermanos y hermanas, y pueden desaparecer y quedarnos nosotros en manos vacías. La iglesia, hermanos y hermanas, hemos dicho hoy como idea fuerza que debe ser el lugar donde haya más obediencia a Dios. Y cuando hablo de iglesia no es templo parroquial solamente. Cuando voy a misa, cuando voy a la reunión del grupo apostólico, cuando me encuentro en la parroquia, en la catedral o en la capilla, no estoy diciendo eso solamente. Hablamos de comunidad cristiana, mi vida cristiana ante el mundo. Y también esa comunidad cristiana, pues hermanos y hermanas, debe ser un lugar donde haya más empeño para salvar a los que están buscando de Dios, para que estén con nosotros, para que lleguen a la casa del Padre. La autoridad, hermanos y hermanas, la administración, tengamos cuidado. Muchos se creen que son dueños de las cosas de Dios. Lo que señala Cristo hoy, que el que se cree dueño de las cosas de Dios olvidó que es administrador y ahora se cree que es el jefe. Hermanos y hermanas, puede ser que esté contaminado y viciado cuando se hace eso por el pecado de la corrupción, por el pecado de la corrupción material, por el pecado de la corrupción espiritual, por el pecado de la corrupción religiosa, hermanos y hermanas, por el espíritu competitivo de la sociedad, por el estar queriendo los primeros puestos y las grandes designaciones. Es el pecado de la infidelidad también. Es el pecado de la depravación moral y espiritual. Se nos quitarán los dones, advierte la palabra de Dios. Se nos quitarán las promesas que Dios nos ha dado. Hay un reemplazo, hermanos y hermanas. Hay un reemplazo. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70, hermanos y hermanas, lamentablemente los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, todos fueron masacrados. Todos fueron masacrados. Los líderes religiosos de aquel tiempo, todos perdieron su vida. Eso ocurrió entre los años 68 y 70. Era de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca más fueron sustituidos. No hubo sustitución. Jamás. Eso, aunque es triste, es histórico. Bíblico, histórico también en el mundo. Y es una experiencia que no podemos olvidar. Histórica, religiosa, que no debe ocurrir jamás. ¿Por qué sucede todo esto? Porque, hermanos y hermanas, lamentablemente la vida espiritual se puede embriagar. La vida de la vocación cristiana se puede embriagar con el pecado de la ambición, con el pecado del poder, y se elimina todo, hermanos y hermanas, lo que atente, lo que amenace con lo que yo he recibido, con lo que yo tengo, con los privilegios que yo tengo, que no quiero que nadie los toque ni que sean amenazados. Me pongo en una postura, hermanos y hermanas,
que no me corresponde. No obstante, hemos dicho muchas cosas que son fuertes y serias, ¿verdad, hermanos y hermanas? Pero que son reales y no podemos dejar pasar por alto. Hoy también debemos recordar una buena noticia que tiene esta parábola del Señor y toda la meditación y la reflexión. Dios, hermanos y hermanas, a través de Jesús, con esta enseñanza, nos quiere dejar saber en el tiempo de Cuaresma, a ti y a mí, que estamos haciendo lo que tenemos que hacer delante de Dios, con nuestras altas y con nuestras bajas. Óyeme, hermano, hermana, Dios confía en la bondad del ser humano, porque hay bondad también en nosotros, a pesar de que señalamos las cosas malas. Dios sigue creyendo en nosotros, aunque haya personas infieles, desobedientes o personas que son incoherentes en su forma de vivir el bautismo y la palabra de Dios. Dios lo que quiere es que administremos bien todo lo que nos dio. Ese matrimonio, administralo bien. Esa familia, administralo bien. Ese estar con los hijos, con las hijas. Ese estar con los hermanos en la fe. Administra todo bien. Y que tengamos en mente siempre, he de rendir cuentas. Tengo que rendirle cuentas al Señor, porque lo que Dios está buscando es que los frutos, los resultados de bendición. Por lo tanto, hoy nos envía un mensaje claro. Vamos a escuchar también, hermanos y hermanas, a los enviados de Dios, como es Jesucristo nuestro Señor, enviado de Dios, y todo aquel que en nuestra comunidad, hermanos y hermanas cristiana, habla bien en el nombre de Dios y lleva una vida buena delante de Dios. Escuchemos todo cuanto tienen que decir, que sea para nuestro propio bien. Amén y amén. Pues, hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos hoy y tenemos de reflexión en oración el Salmo 104. Salmo 104 lleva por título que debemos de recordar las maravillas que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con un nuevo evangelio y reflexión. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Hermano, que te vaya bonito. Hermana, que te vaya bonito en el nombre de Dios, pero sobre todo, que seas bendecido. Thank you.